Hablar de hemofilia siempre va a ser un tema a veces complicado de tratar porque incluso en hematología no lo vemos regularmente con frecuencia. Yo fui formado en salud y regularmente uno de residente suele ver patologías oncológicas, las patologías de sangrado que son súper importantes y de alta mortalidad, no las solemos ver y de ahí la importancia en compartir este tipo de experiencias, ¿no? Declaro aquí mi conflicto de interés. Y ya yendo de fondo a nuestro tema hoy, esta va a ser la agenda para el día de hoy. De hecho, vamos a hablar de todo un poco: epidemiología, impacto, fisiología, diagnóstico, tratamiento, otras enfermedades que debemos también considerar dentro del diagnóstico de trastornos hemorrágicos raros. Cuando tenemos una lesión, una herida, un daño en el endotelio, hay tres pilares fundamentales en el proceso de coagulación. Ante una solución de continuidad, pues está el tema de los eritrocitos, el tema de las plaquetas y finalmente toda esa red que engloba a las dos células anteriores que está conformada por los factores de coagulación. Es un tridente. Cuando falla cualquiera de estos pilares de este tridente, pues evidentemente habrá un problema de la coagulación. Y es aquí, en esta malla que se ve en el gráfico de la derecha, donde está involucrada la hemofilia congénita y muchos trastornos de la coagulación que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de hemofilia, hablamos como tal de una enfermedad hereditaria. Como ustedes sabrán, los hombres son los que desarrollan en su mayoría la enfermedad y las mujeres suelen ser portadoras. Y suelen ser portadoras porque tienen otro gen que compensa la falla que hay en el cromosoma X. Entonces, una enfermedad ligada al cromosoma X, como los hombres solo tenemos un cromosoma X, evidentemente desarrollamos la enfermedad con mayor avidez. Ahora, ¿es posible que una mujer desarrolle la hemofilia? Pues sí, también, porque en algunos casos justo esa falla que tiene el gen no es compensada por el otro y se genera, aunque en menor frecuencia, el desarrollo de la enfermedad. De hecho, Colombia es uno de los países con una mayor tasa de registro de hemofilia a nivel de Latinoamérica. Cuando hablamos de hemofilia, hablamos de una enfermedad en realidad no tan antigua, una enfermedad de inicios de la década del siglo XVIII-XIX con el tema de la familia real. Solo fue mapeada en un inicio en toda la línea familiar o la descendencia de la reina Victoria en el Reino Unido. Sin embargo, no quedó ahí, porque toda la realeza europea estaba distribuida en diferentes países, evidentemente. Entonces, la realeza del Reino Unido estaba distribuida en toda Europa. Entonces tuvo diseminación en Rusia, en la realeza de España y hasta en la realeza germánica. Por eso es que Europa es uno de los continentes con una mayor incidencia, casos nuevos de hemofilia respecto a otros países, y es el que mayor estudios tienen esta enfermedad, el que mayor cantidad de pacientes tiene. Entonces, de ahí la importancia por este antecedente histórico muy importante. Antes se pensaba que era una enfermedad exclusivamente de este tipo de familias, pero no, evidentemente eso categóricamente está alejado de la realidad. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier sector social, cualquier raza, y es evidentemente importante atenderla. La epidemiología, como pueden ver, varía mucho. De hecho, en Europa, como les mencionaba, está 1 en cada 10.000, bastante alto. Para el caso de Asia o países del continente australiano, 2 en cada 100.000. Lo mismo aproximadamente para el Norteamérica, específicamente Estados Unidos, que es el que más reporta. Acá es un punto muy importante el tema de la diferenciación entre hemofilia A y hemofilia B, ¿no? En el caso de hemofilia A, 12 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, y en el caso de hemofilia B, 3.7. ¿Cómo estamos en nuestro país, en Perú? Pues en realidad les contaré que sí hay un registro no muy bien tomado porque todavía queda una parte importante de pacientes por identificar. Se dice que tenemos alrededor de 1.000 casos registrados, pero que estos solo estarían significando un tercio de la población global, un tercio de la población total en Perú que sufre de hemofilia. Entonces estaríamos alrededor de los 3.000, pero registrados solo 1.000, y de ahí la importancia pues de seguir aumentando ese diagnóstico, ¿no? Es el desorden hereditario hemorrágico más común en el mundo. Hay alrededor de 400.000 pacientes identificados con esta enfermedad.
Sin embargo, se espera que alrededor de 1 millón de personas sean las que están sufriendo esta condición y hay una brecha, como ven ustedes, de diagnóstico importante. Eso es más o menos de lo que hablamos hace un momento, la cantidad total de pacientes afectados según el reporte global de hemofilia del año 2020. Y ese es un gráfico muy importante que también espero puedan llevarse porque es bastante sencillo. El gráfico verde es el número de pacientes identificados en todos los continentes, o turquesa. Y la barra amarilla es el número de pacientes que debería tener cada continente. Entonces, vean ustedes la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre el sudeste de Asia, donde solo está identificado el 15% del total de pacientes, a comparación de Europa, que está detectado casi el 81%. ¿Cómo estamos en América? Solo casi 50% de los pacientes está diagnosticado. La otra mitad, pues no sabemos dónde está. Y muchas veces esto deviene en qué? En que encontramos un paciente que no sabemos de dónde sangra, o que viene por una tumoración en la rodilla y por ahí nadie le pidió un TTPA. Entonces, de ahí la importancia de reconocer este subregistro y de, repito, difundir el conocimiento sobre esta enfermedad. ¿Impacta mucho en la calidad de vida del paciente? Sí, porque es una enfermedad que se diagnostica a temprana edad. Como pueden ver ustedes, el mayor porcentaje de pacientes tiene el diagnóstico a temprana edad antes de los 4 años. Es muy raro tenerlo después, a menos que por ahí sea una hemofilia leve. Pero bueno, suele ser un diagnóstico de temprana edad. La más frecuente es la hemofilia A. Recordemos que hay dos, A y B. Hay un porcentaje importante que se verá más o menos un 40%. Y la afección más frecuente, la complicación más frecuente en hemofilia congénita termina siendo la artropatía, el sangrado a ese nivel que por los productos de hierro que derivan pues de la hemoglobina termina también generando daño articular y posteriormente todo un problema ortopédico en los pacientes. De hecho, este es uno de los hijos de la reina Victoria, el príncipe Albert, que a muy corta edad, antes de los 30 años, sufrió la amputación de su pierna, porque en ese tiempo no había un tratamiento para hemofilia, ¿no? Probablemente de eso devenga que se realicen muchas investigaciones en este continente. Él murió a los 31 años, bastante joven, producto de un sangrado a consecuencia de un accidente. Y el impacto en la calidad de vida también es importante porque no solo impacta a nivel de, como han visto, el tema funcional o físico a nivel ortopédico, sino también incluso a nivel mental. Genera muchas alteraciones en cuanto a la esfera de salud mental, ansiedad, depresión y evidentemente va a haber un tema mayor de impacto en la movilidad del paciente. Sobre todo dolor, ¿no? El paciente con hemofilia vive con un dolor importante si es que ha tenido algún proceso articular o cuando tiene estos sangrados bastante grandes, también pues se genera un dolor por todo el compromiso subcutáneo. Es una enfermedad, y eso tienen que recordarlo mucho, de acceso difícil, y en general llamamos a este tipo de enfermedades de acceso, porque el costo es alto en Perú, en Europa, en todo el mundo. Entonces, no es de sorprender que los costos asociados a hemofilia siempre sean altos, eso es común. Entonces, si es común, ya no termina siendo un factor por el que, desde el punto de vista médico, nosotros tengamos que preocuparnos tanto, pero sí conocerlo, porque siempre los pacientes con hemofilia antes de ver al paciente, se dice, no, con el hemofílico voy a gastar tanto porcentaje o esto, y en realidad es cierto, pero eso es global, no es ajeno solo a Perú o centralizado en Latinoamérica, no es global. Miren ustedes cómo en Europa se gastan alrededor de 1.5 billones de euros anualmente en pacientes por hemofilia. Y esto supone solo un gasto que no llega ni al 1% del gasto total o del presupuesto total en salud que tienen los países europeos. Para el caso de Perú, esto aún sigue siendo una de las enfermedades raras, o está catalogada como una enfermedad rara junto a otras enfermedades. Y como pueden ver ahí, aún, como mencionaba, está catalogada dentro de este tipo. La idea es aumentar el registro y empezar a mapear más a estos pacientes. La fisiología, entender la fisiología es muy importante porque esto nos va a permitir determinar qué es lo que sucede dentro del cuerpo para que se genere la hemofilia. Y regularmente hemos visto pues la cascada de la coagulación a través de un modo clásico que es el de la vía extrínseca y la vía intrínseca, que sí debo decir, es importante recordarla, es importante estudiarla,
porque nos va a permitir reconocer mejor dónde cada target terapéutico, dónde cada medicamento tiene el target a actuar, el objetivo a actuar. En ese sentido, ese modelo es bueno para reconocer, repito, los fármacos y ver en qué momento actúa cada uno. Sin embargo, el cuerpo no actúa de ese modo, no es que el cuerpo actúe por un lado extrínseco y por otro lado intrínseco, no, el cuerpo actúa en conjunto cuando tenemos una lesión endotelial o una injuria en general. Y para explicar todo este proceso es que tenemos al modelo de la coagulación celular. El modelo de la coagulación celular integra a todos los factores de la coagulación desde que se activan hasta que forman la fibrina y finalmente el tapón sanguíneo. ¿Cómo inicia este? Pues inicia con la unión del factor tisular cuando hay un daño celular o una injuria en el tejido, cuando se une el factor tisular con el factor 7. Forman un complejo, el complejo factor tisular con factor 7 activado. Este complejo activa posteriormente al factor 9 y este factor 9 activado activa de manera automática al factor 10. Por su lado, simplemente el factor 7 activado con el factor tisular sin necesidad del 9, ya simplemente por haberse activado, también activan al factor 10 solito. Entonces, esto antes lo veíamos de dos modos diferentes. De por un lado la extrínseca de factor 7 activado y tisular, y por otro lado la intrínseca con factor 9, pero no, actúan a la vez. Cuando hay un daño tisular, se activa el factor tisular que se une al factor 7, este activa el 9, que activa el 10, y a la par, el tisular con el 7 activado también directamente activan al factor 10. ¿De qué viene la activación del factor 10? En la conversión de protrombina en trombina, lo que luego permite la conversión, como ven acá, de fibrinógeno en fibrina. Esta es la parte inicial, el gatillante, la etapa de la iniciación. Posteriormente viene la etapa de amplificación, donde esta respuesta se hace más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, se van añadiendo a la plaqueta diferentes factores de la coagulación, como el 8, conjuntamente con la activación del factor 9. Es decir, cuando se activó el factor 9 en este punto, lo que se produjo es que se gatilló, por otro lado, la activación del factor 11, la activación del factor 8 y la activación del factor 5, aumentando aún esta respuesta de generación de trombina. Denme un minuto que tengo que... Un momento. Mientras el doctor llega, nuevamente les recuerdo que deben formular sus preguntas, sobre todo las preguntas que nos generan dudas en la guardia. Esperaremos 3 o 4 preguntas de los R1 y de los R2. Ya está, gracias. Ahora sí voy a continuar. Sorry que tuve una emergencia. Entonces, perfecto, estamos aquí. Entonces, ok, la respuesta se ha dado primero en el proceso de iniciación y es en conjunto, no van separadas. Repito, el modelo clásico de la coagulación de vía intrínseca e extrínseca es importante recordarlo, pero no pensemos que el cuerpo actúa separado, actúa en conjunto. En la fase de amplificación, esta activación del factor 9, además de activar al 10, activa a otros factores, como el 11, el 8 y el 5. Estos se van adhiriendo a la plaqueta, y como ven en el gráfico de acá, esto permite que, además de la aglutinación de plaquetas, se forme una red, una malla, favorecida por la presencia de factores de coagulación. Y finalmente, en la etapa de propagación, la amplificación de la respuesta del factor 10 activado está bastante aumentada y permite que se una este también al componente plaquetario, generando así finalmente mayor producción de trombina, lo que deviene en la transformación de fibrinógeno en fibrina. Es un poco complejo de entenderlo porque nos enreda en el sentido de que es todo en conjunto, pero lo que debemos entender es eso. Hay una, voy a coger el puntero aquí. Perfecto. Hay una plaqueta y la plaqueta tiene que complementarse de los 4 factores que vemos aquí. Del 10, que tiene que estar activado obviamente,
del 9, del 8, vamos a ponerlo en arábico, del 8 y del 5. Entonces, todos estos en conjunto van a permitir que posteriormente la protrombina se transforme en trombina y el fibrinógeno en fibrina, lo que finalmente deviene en el tapón mucoso. Para que suceda todo esto, han tenido que pasar estos dos procesos iniciales, el de iniciación y el de amplificación. Pero todo sucede a la vez, no sucede por separado. Listo, continuamos. Bueno, ahí ya es más sencillo entender la fisiología. Si le falta un eslabón a esta red, a esta malla, a esta cadena, evidentemente las plaquetas no van a poder ser contenidas y todo ello se va a manifestar en un sangrado. Entonces, hablando del modelo celular de la coagulación, nos pueden faltar dos factores. El factor 8, que está aquí, el factor 8 o el factor 9. Dependiendo de cuál nos falte, por un motivo genético que ya hablamos, lo llamaremos hemofilia congénita tipo A o hemofilia congénita tipo B, o también hemofilia hereditaria. Recordemos que hay una clasificación diferente que es hemofilia adquirida, no viene al caso, por eso la importancia de renombrarla así. Entonces, la hemofilia hereditaria puede ser A o puede ser B, dependiendo de qué factor tengamos deficiente. ¿De cómo va el diagnóstico? Evidentemente, tenemos que dosar y ver si esos factores están disminuidos o no. Pero no es lo que usualmente vamos a pedir de inicio, ¿no? De hecho, el tamizaje va de otro modo. ¿Qué es lo primero? La historia familiar. Paciente que tenga un sangrado irregular, que esté en articulaciones, y que tenga antecedentes de familia que por ahí ha tenido esto, atentos a ello. Es lo primero que hay que investigar, preguntar por primos, abuelos, etc., hasta 3 líneas atrás del paciente. ¿De cómo va el diagnóstico? Digamos que el primer tamizaje podría empezar con lo siguiente. Hemograma, obvio, tienes un paciente con sangrado, tienes que ver de todas maneras si el resto de líneas celulares están afectadas. Asegurarte que los leucocitos estén bien. Recordemos que las leucemias promielocíticas también debutan con un sangrado y son bastante mortales. Tienes que ver el tema de las plaquetas, por si tiene un sangrado, una trombocitopenia inmune primaria puede también dar un sangrado a un paciente. Sin embargo, estas dos anteriores no suelen acompañarse de un problema articular per se. Entonces, por ahí es importante y ver si es una hemofilia que en el hemograma solo está alterada por ahí la hemoglobina a razón de la pérdida de sangre y el resto de líneas celulares no. Otro punto importante dentro de esta evaluación son los tiempos de coagulación, como el TTPA y el tiempo de protrombina. Estos se van a alargar porque no tenemos, evidentemente, a los factores de coagulación que hablábamos y van a permitir, y no van a permitir una hemostasia normal. Entonces, el plasma va a ser un plasma que no coagula, un plasma que probablemente requiera algo muy importante que se llama prueba de mezcla. No lo tengo aquí, pero en un PPT siguiente ahora que terminamos lo voy poniendo porque es muy importante que lo entendamos también. La prueba de mezcla lo que hace es someter, para modo de explicar, el plasma del paciente con un plasma normal. Si este se corrige, digamos que lo que se está evidenciando es que falta factor de coagulación en el paciente. Si no se corrige es que tiene anticuerpos o llamados también inhibidores. Listo, entonces eso es nuestro primer tamizaje. Si tenemos un paciente que está entre los 0 y 3 años, que está teniendo un problema de sangrado y que tiene un TTPA prolongado, ojo, pongamos ahí la alarma, no hay otra alteración de plaquetas ni leucocitos, pongamos ahí la alarma y pensemos en hemofilia. Y ya posteriormente, una vez hechas las pruebas de mezcla y de primer tamizaje, hacemos pues ya el dosaje de los factores de coagulación, ¿no? Tanto para el factor 8 como el factor 9, llamaremos hemofilia leve, moderada o severa, dependiendo de la cantidad que tengamos. Si va de un 5 a un 30%, será hemofilia leve, por encima de eso entendemos que es normal. Si va de un 1% a un 5%, una hemofilia moderada, y menos de 1%, una hemofilia severa. Se entiende que mientras menos factor tengas, la chance de sangrado espontáneo es mayor también, la mortalidad también. Entonces, ya hemos ya hablado un poco de esto, deficiencia de 8, hemofilia A, deficiencia de hemofilia B. Muy, muy, muy raro la hemofilia C, que es la deficiencia de 11, la más frecuente, la A.
la leve, moderada y severa, como ya habíamos mencionado. Y como les decía, la forma severa un poco frecuente no es. 40% de los pacientes en Europa tuvo pues una hemofilia severa, ¿no? Menos de 1% de factor de coagulación. Muy importante porque nos van a llegar esos casos y van a sangrar por demás. ¿Cómo va el tratamiento de la hemofilia? Pues les diré que, como les decía, no es una enfermedad tan nueva. De hecho, antes no se sabía cómo tratarse y hasta antes de 1950, como pueden ver, lo que dábamos era sangre total. O sea, como ahora transfundir a un paciente, con eso se trataba de los pacientes de hemofilia, hasta antes del 1950. A partir de 1950 se pudieron usar algunos hemoderivados como el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. Y sin embargo, ahora sabemos que no es lo mejor, pero les diré que en Perú lo hemos usado hasta hace unos 10 años, ¿no? A pesar de todo el avance que ha habido en el Ministerio de Salud, hablo, en la salud sí, la visión es distinta, el escenario es distinto, perdón. Después ya se empezaron a crear los factores derivados de plasma, el factor 8 y 9 derivados de plasma. Luego se han iniciado ya las terapias recombinantes que han permitido la creación de factor 8 y factor 9 a partir de otras células, como por ejemplo la célula de ovario de hámster chino. Específicamente es así porque las moléculas están hechas de ese tipo de animales. Igual para el 9, ¿no? Y esto lo que ha permitido un poco es reducir también el número de veces que se hinca un paciente. De hecho, hay productos que, como factor 9 recombinante, que solo se usan una vez a la semana y que permiten que reduzca de manera importante las funciones del paciente. Hay una complicación importante de los pacientes que, como lo mencionaba, es que están sometidos siempre a grandes o a repetidas punciones. Entonces eso es incómodo para el paciente y evidentemente le puede generar infecciones. Por eso es que de un tiempo aquí, desde los 90, se empiezan a estudiar las terapias de no reemplazo, las terapias genéticas, que ya para la fecha tienen por ahí en conjunción con algunos transportadores, algunos virus como transportadores, luces de que pudiera estar siendo una alternativa para este tipo de pacientes. El tratamiento, sencillo, nos falta el 8 y el 9, hay que reemplazarlo, no nada más para agregar, dependiendo de lo que nos falte a nuestra plaqueta, esta capacidad de agregación, perdón acá. Entonces, eso es lo que debemos entender regularmente. Los pacientes que van a ver ustedes ya son pacientes que lleguen con este tipo de medicación, tengan su factor 8, su factor 9 proscrito, tengan todo un régimen de indicaciones respecto a eso, cómo deben usarlo y que no, y cuando los detecten, pues recordar que simplemente la terapia va de ese modo, ¿no? Complicaciones del tratamiento, bueno, si damos factor 8, que es derivado de humano, o factor 9, que es derivado de humano, tenemos una complicación importante. Como ustedes sabrán, en todo proceso de ingreso de algo exógeno al cuerpo, se produce algo que se llama sensibilización. Entonces, el cuerpo también va a reconocer en algún momento, en algunos pacientes mucho antes y en algunos pacientes mucho después, a este derivado de plasma como extraño. Y lo que va a generar son anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos, en este caso, son aloanticuerpos porque vienen de factores externos al paciente. Y lo que se generan son anticuerpos que eliminan, destruyen al factor 8 y al factor 9 que uno está reponiendo. ¿A esto cómo se le llama? A estos anticuerpos inhibidores. Es una complicación importante del tratamiento y genera un riesgo de sangrado importante en el paciente. Y el sangrado por inhibidores es un sangrado mucho más mortal. Entonces, siempre en pacientes que ya tengan un buen tiempo con este tipo de terapia de reemplazo y hayan debutado con un sangrado inesperado, espontáneo, atentos a la presencia de inhibidores, atentos otra vez al tema de su TTPA, al tema de la prueba de mezcla. Incluso la CDC en Estados Unidos pide que regularmente los pacientes que tienen un desorden sanguíneo o un trastorno hemorrágico se realicen con cierta frecuencia o regularidad el testeo de inhibidores, porque evidentemente
va a haber complicaciones que si no las manejamos a tiempo, si no las detectamos a tiempo, van a ser mortales. Un paciente con inhibidores les va a sangrar, así que piénsenlo siempre en eso. Paciente de larga data, recuerden que ellos empiezan a los 3 años con el reemplazo, no sé, tiene 14, 12 y ha sangrado de manera espontánea, es un paciente que toma bien su factor, no es un paciente con mala herencia, ha sangrado de la nada, un sangrado súper gigante, pues a pensar en el desarrollo de inhibidores. El tema de las nuevas terapias, como hablábamos, va de la mano con la duración de este factor, que puede durar hasta 7 días en algunos casos. Las terapias en las que no se usa ya factor, sino ese gen que le faltaba, o perdón, claro, ese gen que le faltaba a la persona, pues simplemente se reemplaza con una molécula y esa molécula se encarga ahora de producir a ese factor 8. Entonces eso es lo interesante, es lo que se viene. De hecho, como les mencionaba hace unos momentos, ya se están estudiando bastantes virus que sirven como vectores, esa era la palabra, para llevar o para insertar este factor 8 faltante dentro del genoma humano y permitir que las proteínas produzcan luego con normalidad el factor de coagulación 8 y el factor de coagulación 9. Otros trastornos hemorrágicos que deben reconocer, sobre todo en pediatría, uy, se me fue. Sobre todo en pediatría, aquí, estos de aquí. Bueno, hemofilia es más de adultos mayores, así que no, pero el déficit congénito de factor 7, que no es considerado una hemofilia, sino una entidad distinta, también no puede dar un sangrado sin origen definido en un niño que no tiene antecedente patológico. Entonces es importante mapearlo, ¿no? No son sangrados, repito, tan copiosos, no tienen eh, complicación articular como en hemofilia A o B, pero sí les va a dar sangrado. Lo último que hemos estado viendo nosotros es que dan mucha epistaxis, y unas epistaxis que a pesar de las intervenciones por otorrino y otras especialidades no terminan de curar. Pensemos por ahí en deficiencia de factor 7. Y también en otra entidad importante que es trombocitopenia de Glasman. Las plaquetas ahí están normales, no tienen ninguna alteración en cantidad, pero en calidad no funcionan para nada bien, y esto es lo que genera, pues, alteración de la coagulación. Así que eso era lo que hoy quería compartirles a ustedes. Espero les haya ayudado un poco a entender un poco más esta enfermedad. Pensémosla, busquémosla y pensemos también en los trastornos de la coagulación raros, porque es lo que nos va a permitir tener una mayor identificación de estos pacientes y también tratarlos con mayor prontitud, reducir mortalidad y aumentar la casuística en Perú. Gracias por escucharme hoy, por este espacio también al doctor Luis, y quedo atento a cualquier pregunta que puedan realizar. Gracias, doctor. Doctores, los residentes de primer año pueden plantear sus preguntas, por favor, de manera escrita o verbal. Sí. A ver, si no contáramos con factor, gracias por las preguntas. Antes de eso, igual quería enseñarles esto porque es importante que recuerden este tipo de abordaje, porque hemos hablado, ok, veo al paciente, el hemofilia es otra cosa, pero no viene al caso en este momento, pero sí lo siguiente. Ya, ahora empezar. Este es el modelo celular de la coagulación. Ok, hablamos todo bien, la respuesta es conjunta, no es diferente. ¿Qué verá hasta ahí, no? Este es el modelo antiguo, la caja de la coagulación, vía intrínseca, extrínseca, un poco más enredado a mi gusto, pero importante, repito, por el target. Esto permite identificar más fácilmente cómo el factor tisular y el 7 van directo a lo que antes se llamaba la vía común, que es la activación del 10. Directo. El 7 con el tisular se unen, boom, coagulación. En cambio, en la vía intrínseca, el 12, el 11, el 9, y luego el 9 activa el 8, que es como cofactor, y recién se activa el 10. Por eso los medicamentos que van por esta vía suelen ser más rápidos, ¿no? Por la vía extrínseca. Entonces, acá, ya. No es el caso, no estamos hablando de un adulto mayor. En vez de adulto mayor, pongan acá niño con sangrado y con TTPA
prolongado. ¿Qué es lo que sigue después de hacer un TTPA prolongado? Esto. Muy importante pedir siempre prueba de mezcla. Cuando pidan un perfil de coagulación y estén sospechando que está alterado, pidan prueba de mezcla si es que el TTPA sale alterado. ¿Qué es una prueba de mezcla? Es someter el plasma normal del paciente, el plasma no normal del paciente, que tiene un TTPA en este caso de 80, a un plasma normal que ya se tiene en los bancos de sangre. Entonces, este no tiene factores de coagulación por dos razones, y las vamos a ver cuando lo sometamos a un plasma que sí tiene factor de coagulación. Si los combinamos a razón de 1-1, 50-50, y ese tiempo se corrige, quiere decir que había deficiencia, hemofilia congénita. Si tenemos un paciente con hemofilia congénita también, y no corrige el TTPA poniéndole lo que necesita para corregir, quiere decir que está haciendo inhibidores. Inhibidores son, en el caso de hemofilia congénita, haloanticuerpos. Previamente tienen que hacerle igual, antes de eso, un anticoagulante lúpico para determinar si hay alguna otra cosa por ahí, pero pensemos en eso. Lo mismo, repito, con este gráfico, hacemos una prueba de mezcla que es 1-1, mix to mix, por la misma cantidad del tubo A y B en uno solo, y ve si se corrige o no el TTPA. Súper sencillo, chicos, de hacer, no hay nada del otro mundo en esto, no hay mucha ciencia en eso. Vamos con las preguntas.